El exgobernador hoy prestó declaración, cumplió con una carga de presentarse y además ejerció su derecho, porque la declaración indagatoria es un derecho frente a una imputación. Ejerció su derecho, formuló un descargo muy completo acerca de lo que consistía la explicación y respondió a las preguntas que le formuló el fiscal. Uno de los ejes principales de la acusación tiene que ver con la unidad ejecutora provincial. Es más, se habla de una imputación de falsedad ideológica con la creación de este tema, digamos. ¿Cómo se ejerció la defensa en este tema? Bueno, casualmente eso es importante aclarar. La imputación contra el exgobernador se refiere exclusivamente a la creación de este decreto del año 2007 que conforma la unidad ejecutora provincial. El fiscal entiende que este decreto tiene motivación falsa, por eso habla de falsedad ideológica, que el gobernador incumplió con sus deberes de funcionario al dictar esta norma y que de esta manera colaboró con un fraude posterior que se cometió en perjuicio de la administración pública. Bueno, nosotros con la explicación que ha dado el exgobernador creemos que ha quedado perfectamente aclarado, por un lado, que el decreto estaba perfectamente motivado, tenía su razón de ser, ha hecho un largo descargo donde explicó todas las circunstancias históricas de la época, con los conflictos que existían, con la problemática del IBUJ para atender este nuevo sistema, este nuevo programa habitacional que planteaba toda una nueva realidad, con un montón de cooperativas, con personal no capacitado para la construcción y demás, y que desbordó al IBUJ. Esto es de público conocimiento, está en los medios, está en las referencias periodísticas de la época. Por otro lado, ha quedado claro que esto era una facultad del gobernador, dictar una norma en tal sentido. El IBUJ no tenía la exclusividad para la construcción de viviendas y de todos modos el IBUJ siguió también coadyuvando junto con la UEP, la unidad ejecutora que pasó a depender del Ministerio de Infraestructura, siguió coadyuvando con el desarrollo de estos programas. Y además, por otro lado, no era ni la UEP ni el IBUJ los encargados de la construcción, de la ejecución de los planes, sino que eran los municipios. Había una tarea de coordinación, digamos, de estas unidades, pero en definitiva el rol principal en la ejecución, de acuerdo al convenio marco firmado con Nación, la tenían los municipios. Eso es muy importante destacar. Con esto se aclaró que estaba dentro de sus facultades legales y por lo tanto no existe de ninguna manera un abuso de autoridad, por más que se haya utilizado después para cometer un delito, si es que eso ocurrió. Esto es importante porque ahí pasamos a la tercera imputación, que es la de haber colaborado con un fraude en perjuicio de una administración pública. Cuando uno realiza una conducta lícita, la conducta de terceros posterior, basada quizás en este primer comportamiento lícito, la conducta de terceros, ilegítima, ilícita, que pueda constituir un delito, no regresa sobre la conducta originaria transformándola en ilícita. El decreto, que es legítimo, válido, ilícito, sigue siendo, aunque después terceras personas pudieran haber cometido un delito y pudieran haber cometido un fraude en perjuicio de la administración pública. Nosotros nos referimos exclusivamente a eso. El gobernador explicó cuáles fueron los motivos del decreto, por qué se creó la web, que es una institución, una herramienta, podemos llamarla, que se conforma en todos los casos de programas de obras públicas significativos, es una exigencia de Nación. Hoy existen unidades ejecutoras. ¿Existen en otras provincias estos antecedentes? Existen en todas las provincias, y existen hoy en Jujuy unidades ejecutoras en funcionamiento para distintos planes. Esto es muy normal. Lo que pasa es que el fiscal hace hincapié en que se generó el decreto para sacar la unidad ejecutora del IBUJ, y con esto se la sacó de los controles que tenía el IBUJ, y esto permitió la maniobra defraudatoria. Bueno, nosotros decimos, y creo que ha quedado muy claro esto en la explicación que hizo el gobernador, que por un lado no salió del todo porque el IBUJ seguía coadyuvando. Por otro lado, los controles son los mismos. Tanto el Ministerio de Infraestructura como el IBUJ están sometidos a los mismos controles, además de los controles sobre la Nación y sobre los municipios. Es decir, que no hubo una facilitación de ninguna manera para cometer un delito.
Y después lo más importante es que el gobernador, el entonces gobernador Fellner, cuando dicta este decreto en base a las circunstancias caóticas que se vivían en ese momento y el IBUJ desbordado, para buscar una solución, aconsejada por todos los funcionarios del momento, aconsejada, requerida y exigida por los empresarios que también veían obstruido al IBUJ en los planes de vivienda que ellos desarrollaban, que la Cámara Empresaria desarrollaba. Cuando dicta esta medida estaba terminando su mandato. Después la web funciona durante el gobierno subsiguiente, pero no durante el gobierno del doctor Fellner. Y cuando se hace cargo nuevamente del Poder Ejecutivo Provincial en el año 2011, se crea el Ministerio de Tierra y Vivienda y se pone bajo la órbita de ese ministerio al IBUJ y bajo la esfera también del IBUJ a la web. Es decir que no tiene, ya está acreditado con esta manifestación que ha hecho el ex gobernador y en base a los elementos que hay en la causa y los que nosotros vamos a aportar, que la web funcionaba en definitiva al momento de los hechos que investiga el fiscal, que son posteriores al 2011, funcionaba en la órbita del IBUJ, por lo que tenía no solo los recursos humanos, técnicos y económicos de los que disponía el IBUJ y la web, sino también todo el sistema de controles de ambas dependencias, digamos. Entonces, estaba bajo la esfera del IBUJ.